Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal ya sabéis que dedico a subir en forma de tutoriales o a digitalizar todos los contenidos que explico en la asignatura de religión católica y que imparto en secundaria y en bachillerato, pero el canal es público y está abierto a todo aquel que quiera aprender los fundamentos o los cimientos de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, doctrina social de la Iglesia, moral fundamental, bioética, neurociencias, interpretación de textos bíblicos, en fin, todos los que queráis saber cuál es el discurso de la Iglesia y por qué, mi canal es vuestra casa. Sed todos bienvenidos. Con este tercer tutorial terminaríamos el tema 5, la encíclica Veritatis Splendor versus contra el relativismo moral. Estamos terminando el tema 5, tercera evaluación, tercero de eso. En los anteriores dos tutoriales ya abordamos, aunque ahora lo vamos a resumir para que quede todo más amarrado, más reforzado, todo lo que, alguna serie de contenidos que trabajamos en el tema 1, el magisterio de la conciencia, lo que es la ley natural, lo que es la razón, los tipos de conciencia, etcétera. Entonces, sobre todo en el primer tutorial hemos hablado, en el primer tutorial que se correspondería con la primera parte del tema 5, ya hablamos de esto, recuperamos algunos conceptos que se explicaron en el primer tema, en la primera evaluación, tema 1, el magisterio de la conciencia, todo lo que es la ley natural, lo que es la razón, la función mayéutica del magisterio, etcétera, cosa que ahora vamos a recordar para terminar de amarrar esto. Y también pues abordamos lo que es el relativismo moral, los orígenes del relativismo moral, las consecuencias y la moral de situación. Entonces aquí pues vamos a recuperar lo que, de una forma muy resumida, lo que hemos explicado en los dos anteriores tutoriales de moral fundamental, la moral de situación, el relativismo moral, etcétera. Y también vamos a incluir a la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, una carta que publicó su santidad el Papa emérito Benedicto XVI, que en paz descanse, antes de la Semana Santa del año 2019 y que expone las causas a partir de las cuales, dos causas realmente a partir de las cuales se han dado los abusos sexuales dentro de la Iglesia y cómo es posible que se haya filtrado o la Iglesia se haya contaminado por este relativismo moral que hay en nuestra sociedad. Entonces, Benedicto XVI pues da las claves de por qué hay relativismo moral dentro de la Iglesia, que la Iglesia no es ajena a esto que le sucede en la sociedad, el por qué y cuáles son las soluciones que aportan. Bien, entonces, primero, para ir ya rematando este tema, pues recalcar, reforzar la idea de la importancia de la ley natural o la ley del dique. Ya lo hablamos en los tutoriales anteriores. Todo ser humano nace con dos herramientas, la ley natural y la razón. El problema es que nacen desconectadas. La educación tiene que relacionar la ley natural y la razón para que la persona pueda desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera que le permita distinguir entre el bien y el mal. Entonces, la función del magisterio, ya lo explicamos en el tema 1, pero aquí lo vuelvo a exponer. La función del magisterio se llama función mayéutica. La función del magisterio de la Iglesia Católica es la función mayéutica. ¿Qué significa? Que el magisterio no impone algo externo al ser humano, sino que lo que hace es intentar relacionar, conectar, enchufar la ley natural y la razón para que la persona pueda desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera que le permita hacer el bien y evitar el mal. Eso es la función mayéutica del magisterio. Volvemos a recordar lo que es la ley natural, es el sentimiento moral original que permite al ser humano a través de la razón distinguir entre el bien y el mal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona desarrolla una conciencia recta, cierta y verdadera, después le es más fácil distinguir el bien del mal y es más fácil que ponga en práctica una serie de actos particulares o comportamientos que respeten la moral y la dignidad humana. Entonces, también aquí vuelvo a recordar una cita bíblica
cita importantísima que puse en el tema 1, el magisterio y la conciencia, que es una cita de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Dice San Pablo: los hay que no conocen la ley, pero por ellos mismos son ley. ¿Qué significa? Que los hay que no son cristianos, que no conocen para nada a Jesucristo, pero hacen el bien y evitan el mal. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia recta, cierta y verdadera. Por tanto, para hacer el bien y evitar el mal, no hace falta ser creyente. Es verdad que ser creyente es un plus, es una añadidura, pero lo mínimo que se le exige a un ser humano es que haga el bien y evite el mal, ¿de acuerdo? Por tanto, el ser humano nace con estas dos herramientas, la ley natural y la razón, pero por defecto nacen desconectadas. El magisterio de la Iglesia Católica, a través de la función mayéutica, relaciona estos dos instrumentos para que la persona pueda desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera que le permita distinguir el bien del mal. También vimos que los actos particulares, o sea, los comportamientos que una persona muestra, pueden o bien reforzar la conciencia que la persona tenga, o bien pueden cambiarla para bien o para mal. Explicamos que la conciencia también se la puede llamar opción fundamental o escala de valores, ¿vale? Es lo mismo, conciencia, opción fundamental o escala de valores es lo mismo. Toda persona desarrolla algún tipo de conciencia, opción fundamental o escala de valores, o buena o mala. Todo el mundo desarrolla algún tipo de conciencia, ¿de acuerdo? Por tanto, si una persona tiene una conciencia recta, cierta y verdadera y pone en práctica actos particulares o comportamientos que respeten la moral y la dignidad humanas, esa conciencia recta se verá reforzada. Pero si por el contrario una persona que tenga una conciencia recta, cierta y verdadera empieza a poner en práctica comportamientos que atenten contra la moral y la dignidad humana, esa conciencia se corromperá y pasará a ser una conciencia defectuosa, y viceversa, al revés. Una persona que tenga una conciencia defectuosa, si curiosamente empieza a poner en práctica actos particulares o comportamientos que vayan en contra de esa conciencia defectuosa, o sea, que comportamientos que respeten la moral y la dignidad humanas, esa conciencia pasará de defectuosa a conciencia recta. Por tanto, los actos particulares o los comportamientos que una persona muestre pueden o bien reforzar el tipo de conciencia que tenga, o buena o mala, o pueden cambiarla para bien o para mal. También aquí recuperamos un ejemplo que pusimos en el tema 1, el magisterio de la conciencia, que es que tenemos que imaginarnos que nosotros vamos a un museo y vemos una escultura muy valiosa. Esa escultura tiene un vidrio protector, un vidrio antibalas, para que nadie pueda destruir esa escultura ni robarla. La ley natural sería esa escultura. Y los mandamientos, la doctrina católica, serían el vidrio protector. O sea, que a todo el mundo lo mínimo que se le exige es hacer el bien y evitar el mal, porque todo el mundo tiene esa escultura dentro, todo el mundo tiene la ley natural. No hace falta ser creyente para hacer el bien y evitar el mal. Ahora, los creyentes pues tenemos el plus de ese vidrio antibalas que protege lo básico, que es la ley natural, que es lo mínimo que se le exige a un ser humano. Hace el bien y evita el mal, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos que existe la ley natural, la conciencia recta, pero también conciencia defectuosa. Pero a día de hoy, como hemos visto, existe un relativismo moral que impera en la sociedad, que parece que todo está permitido, que parece que no hay normas. Entonces explicamos en el primer tutorial, que se corresponde con la primera parte del tema 5, de dónde salen, cuáles son los dos pilares o las dos patas que tiene el relativismo moral actual. Una de las patas lo tenemos en el conflicto católico-protestante que hablamos en el primer tutorial, de cuando Lutero se separó de la Iglesia y los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, que ya vimos que era una macroestructura que había, que fue desde el año 962 hasta el año 1806, pues en ese momento, en el siglo XVI, existía el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces los príncipes europeos, para intentar arreglar la situación, convocaron la Dieta de Worms en 1521. Como la cosa fue a más entre católicos y protestantes, pues se convocó la Dieta de Augsburgo en el año 1555. Esto ya lo expliqué más a fondo en el primer tutorial. Ahora, en este tercer tutorial, correspondiente a la tercera parte del tema 5, simplemente estamos pasando por encima, estamos amarrando, reforzando todo lo que, o resumiendo todo lo que hemos visto en los tutoriales anteriores. Dieta de Worms, 1521, Dieta de Augsburgo, 1555, Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, 1618-1648, la Paz de Westfalia, año 1648, fue cuando la tradición judío-cristiana empezó a perder fuerza, y además
este relativismo moral actual tiene otra pata, otro sustento u otro pilar sobre el que se sostiene, que son los maestros de la sospecha, o sea, filósofos que estuvieron durante años envenenando Occidente y sobre todo Europa con un ateísmo de odio hacia la Iglesia, desde Sigmund Freud, Auguste Comte, Paul Henri Dietrich, John Stuart Mill, Feuerbach, Friedrich Wilhelm Nietzsche, etcétera, ¿de acuerdo? Thomas Hobbes, ¿vale? Entonces vimos que el relativismo moral actual pues hunde sus raíces en estas dos patas que tenemos. Por una parte el conflicto católico-protestante y por otra lo de los maestros de la sospecha, estos autores que ya vimos en la primera parte, que envenenaron Occidente con un ateísmo de odio hacia la Iglesia. También vimos que una de las cosas que se desprende, que emana de este relativismo moral, es la moral de situación, que el fin justifica los medios, que lo importante es que mis intenciones sean buenas. Y para eso, si para conseguir los objetivos nobles, loables, buenos, tengo que poner en práctica comportamientos que atenten contra la dignidad humana, pues no pasa nada. Entonces, ya vimos en el anterior tutorial que a la hora de analizar algo que ha sucedido o algo que va a suceder, se utilizan tres elementos: finis operantis, que son las intenciones; finis operis, el comportamiento; y después las circunstancias que envuelven todo el proceso. Vimos que para que un comportamiento sea bueno, las intenciones tienen que ser buenas, la finis operantis, y la finis operis tiene que ser también lícita, tiene que ser buena. La moral de situación da importancia a la finis operantis, las intenciones, o sea, el fin justifica los medios, lo que decía Nicolás Maquiavelo. Con tal de que las intenciones sean buenas, no pasa nada si los comportamientos que yo muestre atentan contra la moral, no importa. ¿Por qué? Porque ya vimos que tanto Juan Pablo II como este teólogo belga que vimos en la segunda parte, Michel Choyans, que hablaba de la corrupción moral dentro de la Iglesia, lo de la táctica de las 5 láminas de salami para rebajar el cumplimiento de la doctrina, la moral y los mandamientos, entonces vimos cómo se ha ido a través de la táctica y de las 5 láminas de salami, esta corrupción se ha ido filtrando en la Iglesia, y esto es lo que ha hecho como el relativismo moral golpee de lleno a la Iglesia, pero llevamos así durante años. Entonces, tanto Juan Pablo II como Michel Choyans nos dicen que estos teólogos, sacerdotes en su mayoría, se les llama neocasuistas o pelagianos. Ya vimos el porqué neocasuistas. La casuística es algo que utiliza la moral, ¿por qué? Para aplicar la doctrina, la norma general, a situaciones extremadamente complejas. Pero estos sacerdotes, que lo que hacen es una teología ascendente, una teología contextual, lo que hacen es rebajar la exigencia en el cumplimiento de la moral y de los mandamientos, o sea, decir que es imposible cumplir al 100% con la moral, con la doctrina católica, es imposible cumplir al 100% con los mandamientos, por tanto, hacemos excepciones. Porque ellos dicen, estos neocasuistas, por eso neocasuistas, porque utilizan mal la casuística. La casuística, utilizada correctamente, es para adaptar la moral a situaciones complejas. En cambio, estos neocasuistas lo que hacen no es adaptar la moral a situaciones complejas, sino hacer excepciones, diciendo que hay un marco general, una ley general que ofrece unas orientaciones generales, pero que hay una gran diversidad de situaciones y es imposible que la moral, la doctrina y los mandamientos puedan abarcar toda esta diversidad de situaciones, y esto nos permitiría hacer excepciones a la ley moral. Para que lo entendáis, no cumplir todos los mandamientos al 100%. Entonces, ellos dicen que lo que son las intenciones, o lo que es la fe de la persona, o lo que es la conciencia de la persona, estaría a un nivel moral. Por ejemplo, si una persona tiene una conciencia recta, estaría a un nivel moral. Y que, aunque ponga en práctica comportamientos que atenten contra la moral y la dignidad humanas, tanto los comportamientos, dicen estos neocasuistas, tanto los comportamientos como las consecuencias que se derivan de estos comportamientos estarían a un nivel premoral, y eso nos permitiría hacer excepciones, saltarnos normas y poner en práctica comportamientos intrínsecamente perversos, que una persona con una conciencia recta, pues su conciencia no se deformaría, o una persona creyente, una persona con fe. Estos neocasuistas, estos sacerdotes que relajan la doctrina y el cumplimiento de los mandamientos, dicen, no, tú no te preocupes, la fe está a un nivel moral,
que si tú pones en práctica comportamientos que vayan, por ejemplo, en contra de los mandamientos, no te preocupes, que eso está a un nivel premoral y las consecuencias de esos comportamientos también, y tú no perderás la fe. Cuando eso no es verdad. Tanto Juan Pablo II como este teólogo belga, Michel Choyans, nos dice, si una persona con una conciencia recta pone en práctica comportamientos que atentan contra la dignidad humana, esa conciencia se deformará. Si una persona que tiene fe, que cree en Dios, que va a misa, que cumple los mandamientos, resulta que por culpa de sacerdotes de estos relaja el cumplimiento de la moral y empieza a dejar de cumplir mandamientos, esa persona llegará a perder la fe. ¿De acuerdo? Por tanto, estos neocasuistas dicen, no os preocupéis, la conciencia, vuestra fe, las intenciones están a un nivel moral. Y como los comportamientos están a un nivel premoral, aunque los comportamientos que pongamos en práctica estén condenados por la moral, no pasa nada, porque están a un nivel premoral. Y si tú tienes fe y no cumples del todo los mandamientos, no te preocupes, que tú seguirás creyendo en Dios. Cuando realmente eso no es verdad, eso es mentira. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos dos casos difíciles que son perfectamente posibles. El de un hombre casado por la Iglesia, que se separa, se divorcia, conoce a otra mujer y claro, él no sabe si juntarse con ella por lo de no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, etcétera. Entonces va a consultarle un sacerdote y ya vimos cómo el sacerdote aplica la táctica de las 5 láminas de Salami para corromper a la persona. Dice, no te preocupes, es que en tu situación yo no sé si tú te juntas con esta mujer que has conocido ahora, no sé si estarías en situación de pecado, es que Dios te ha hecho para que seas feliz, es que la soledad es muy mala. Entonces esa persona llegará un momento en que cometerá adulterio y además dejará de creer en Dios. O una chica normal y corriente que un degenerado la viola y la deja embarazada. Entonces la chica, antes de ir a abortar, pues ella va a consultarlo a un sacerdote. Imaginaos que este sacerdote que antes ha aconsejado mal a ese hombre, pues ahora aconseja mal a esta chica. Le dice, no, eso de no matarás, es que en tu caso, no sé, porque te han violado, tú eres inocente, es que tienes toda la vida por delante, es que esto es injusto. Pues la chica acabará abortando. Entonces vemos cómo, a través de la táctica de las 5 láminas de Salami, de lo que habla Michel Choyans, se ha ido rebajando el nivel de exigencia moral, ya como ellos dicen, los neocasuistas, también llamados pelagianos, que ahora recordaremos el porqué. Dicen, no te preocupes, que si tú crees en Dios, no pasa nada si cometes adulterio, que seguirás creyendo en Dios. Cuando eso no es verdad, no solo cometerás adulterio, sino que dejarás de creer en Dios. Y esta chica, que cree en Dios, que es practicante, pues por un mal consejo de un sacerdote irresponsable, pues esta chica, ¿qué ocurre? Que acabará abortando, y no solo eso, sino que acabará dejando de creer en Dios. ¿De acuerdo? Esto así de sacerdotes que relajan la moral, la doctrina y los mandamientos, haciendo creer a los fieles que el cumplimiento de la doctrina al 100% es imposible. Y que si ponemos en práctica comportamientos intrínsecamente perversos que atentan contra la moral y la dignidad humanas, encima se atreven a decir que no pasa nada, que la persona seguirá teniendo una conciencia recta, o que una persona creyente seguirá creyendo en Dios, cuando eso no es verdad. ¿De acuerdo? Hemos visto que las conciencias buenas se pueden corromper, y una persona que tenga fe, si empieza a poner en práctica comportamientos que atenten contra los mandamientos, que hagan no cumplir al 100% los mandamientos, esa persona perderá la fe, que es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? No es que haya sucedido en la Iglesia, sigue sucediendo, estamos en gerundio. Entonces, el relativismo moral no es algo que o la Iglesia no es ajena a este relativismo moral. El relativismo moral se filtró en la Iglesia hace años y todavía sigue. Y por culpa de este relativismo moral, por culpa de estos sacerdotes que relajan la doctrina, mucha gente pierde la fe, toma decisiones equivocadas y las parroquias, las iglesias, se vacían. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que está pasando. Bien, también dijimos que a estos neocasuistas se les llama pelagianos. Ya vimos que el pelagianismo es una herejía. Una herejía es un discurso que va en contra de lo que dice la Iglesia. Por ejemplo, si yo dijera que Jesucristo no es Dios, o que Jesús no resucitó, o que la Virgen María no es la Madre de Dios, o que no existe la Santísima Trinidad, o que después de la consagración en la misa no hay presencia real de Cristo, son discursos que van en contra de la Iglesia. Entonces, el pelagianismo es una herejía, un discurso que va en contra de la Iglesia. El pelagianismo hace creer a la persona que puede llegar a ser feliz sin la necesidad de Jesucristo, o que la persona puede salvarse ella misma sin la necesidad de Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que a través de la táctica de las 5 láminas de Salami, las personas se corrompen.
¿de acuerdo? Van perdiendo la fe, la conciencia recta se va deformando y en las personas va desapareciendo esa sensación de pecado. Entonces, llega un momento en que las personas no sienten que han ofendido a Dios, no sienten que han cometido pecados y, por tanto, no sienten la necesidad de ir a buscar el perdón o la confesión ni nada. ¿De acuerdo? Por tanto, es corrupción moral, por rebajar la doctrina, o por decir, estos neocasuistas o pelagianos, que el cumplimiento de los mandamientos al 100% es imposible, y que si además no los cumples al 100%, si te saltas algunos mandamientos, encima tú vas a seguir creyendo en Dios, cuando eso no es verdad, son unos mentirosos y unos hipócritas, ¿de acuerdo? Y de sacerdotes de estos así, ¿vale? Lo que no puede ser es que un sacerdote le diga a una persona que está cometiendo adulterio, es que es una lástima que no te puedas casar con esta mujer, es una lástima. Pero oiga, padre, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que es una lástima que no se pueda casar este hombre, que tiene que seguir cometiendo adulterio? No, lo que tiene que hacer el sacerdote es decir, oiga, usted lo que tiene que hacer es volver con su mujer, de abandonar esta relación adúltera y volver con su mujer. Y si la convivencia con su mujer no es posible, usted debe vivir solo y su mujer también, y ambos deben vivir en continencia, o sea, no juntarme con otro, porque eso es adulterio. Lo que no puede ser es que haya sacerdotes que un hombre conoce a una mujer que no es la suya y le anime a cometer adulterio. Y diciendo, no te preocupes, tú comete adulterio, que Dios te ha hecho para que seas feliz. Y además tú seguirás creyendo en Dios, y tú seguirás teniendo una conciencia recta. De sacerdotes de estos los hay así, por desgracia, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora veremos el por qué se filtró hace años ya el relativismo moral en la Iglesia, y cómo muchos sacerdotes, aprovechando su ministerio, aprovechando el púlpito, han envenenado a la gente con doctrinas que van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no es ajena al relativismo moral. No, el relativismo moral ya se filtró en la Iglesia hace años. ¿De acuerdo? Por tanto, de neocasuistas o pelagianos, los cuales dicen que es imposible cumplir al 100% la moral, que es imposible cumplir al 100% los mandamientos y que la moral solo ofrece una serie de orientaciones generales y que nos podemos saltar a las normas y poner en práctica comportamientos intrínsecamente perversos y encima que vamos a seguir creyendo en Dios o vamos a seguir teniendo una conciencia recta, pues obviamente Juan Pablo II dice, no, cuidado con esta gente, que están dentro de la Iglesia, y muchos son sacerdotes y obispos. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de a qué sacerdotes se le pide consejo espiritual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer frente al relativismo moral? La ley del dique. Y ahora vamos a poner la fotografía de un dique y de un péndulo. Bueno, aquí tenemos lo de la importancia de la ley del dique o la ley natural. Bueno, aquí tenemos una ciudad, aquí hay un puerto, aquí hay un rompeolas o un dique y aquí tenemos el mar, ¿vale? Bien, esto de aquí, lo que es la ciudad, pues representa la sociedad, ¿vale? Representa la sociedad. El agua que hay aquí en el puerto, entre el dique y lo que es el puerto, lo que son los embarcaderos, el agua que hay dentro del puerto son los buenos comportamientos. El dique o el rompeolas, bueno, los rompeolas ya sabéis que lo que hacen es parar las olas y evitar que toda esta zona de aquí se inunde, ¿de acuerdo? Imaginemos que el dique de aquí o rompeolas es la moral, la doctrina, la ley natural. Y el agua que hay fuera del rompeolas, fuera del puerto, son los malos comportamientos, ¿de acuerdo? La ciudad es la sociedad. El agua que hay aquí dentro del puerto, entre el rompeolas y lo que es el embarcadero, son los buenos comportamientos. El dique o el rompeolas sería la moral, la ley natural que protege toda esta zona de aquí, y lo que hay por aquí fuera del dique, fuera del puerto, son los malos comportamientos. Imaginemos que empieza a aparecer fisuras, resquebrajaduras en el dique. Se empieza a filtrar el agua. Aparecen resquebrajaduras, pues el agua se empieza a filtrar.
¿De acuerdo? Entonces, si no se reparan esas resquebrajaduras, pues llega un momento en que el agua pues destruye el dique, las brechas se hacen más grandes y el agua destruye el dique, entra aquí e inunda todo. ¿Qué serían las brechas a nivel moral? Bueno, el dique es la ley moral o la ley natural. Las brechas en el dique serían todos aquellos comportamientos malos que se ponen en práctica, todos aquellos comportamientos que atentan contra la dignidad humana. Ya vimos que hace años la sociedad misma no toleraba ciertos comportamientos, el aborto, el divorcio, las relaciones sexuales prematrimoniales, etc. Entonces, la misma sociedad sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Qué ocurre? Que en 1985 en España se restauró el aborto. Es verdad que en un principio el aborto en 1985 era restrictivo, pero se fue abriendo el abanico y cada vez ha sido menos restrictivo y ahora es barra libre, y lo que antes era una brecha pequeñita ahora es una resquebrajadura enorme por donde se está filtrando el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué serían esas brechas? Sería poner en práctica comportamientos que atentan contra la moral. ¿De acuerdo? Entonces, el aborto que empezaba siendo restrictivo, ahora es barra libre. Entonces, el aborto que antes era considerado a nivel social un crimen, un asesinato, ahora veremos una foto de un péndulo, ha basculado el péndulo de un sitio a otro, y el aborto ha pasado de ser un crimen a nivel social a una opción, barra libre. Lo mismo con otro tipo de comportamientos. La sexualidad humana se ha desvirtuado, se ha bestializado, se ha animalizado y ya no se concentra en el matrimonio. Entonces, antes, pues nada de relaciones sexuales prematrimoniales, y ahora, pues barra libre. Me voy con uno, me voy con otro, me voy con una, me voy con otra. ¿De acuerdo? Con la ley de eutanasia o la ley de muerte digna sucederá lo mismo. Eutanasia... hablamos de eutanasia cuando tenemos a una persona enferma en fase terminal, que va a morir, pero pasará lo mismo que con el aborto, si no, que se acuerde todo el mundo de este tutorial. Primero vamos por las personas enfermas en fase terminal, luego vamos a ir ampliando el abanico, vamos a ir abriendo, como en el caso del aborto, que empezó siendo restrictivo y ahora barra libre. Ahora va a abortar una chica... una chica con 16 años, no puede votar, no puede sacarse el carnet de conducir. Para ir de excursión con el colegio del instituto tiene que pedirle permiso a los padres, pero para ir a abortar no hace falta que estén los padres al corriente. Esto es a lo que hemos llegado, barra libre. Barra libre. Con la sexualidad, igual, algo que es puramente humano y que se debe encuadrar dentro del matrimonio, se ha bestializado y ahora ya se trata al ser humano sin dignidad y como si fuera un cacho carne con ojos. Con la eutanasia pasará lo mismo que con el aborto. Primero vamos a por los enfermos en fase terminal, que van a morir. Vamos a ampliar el abanico. Después, ¿ya por quién iremos? A por las personas tetraplégicas que están postradas en una cama y que no están en fase terminal. Después vamos a ampliar más el abanico. ¿A por quién iremos? A por la gente que se encuentra en estado vegetativo, que por un accidente de tráfico, un accidente laboral, de trabajo, pues se ha quedado inconsciente y hay que alimentar e hidratar artificialmente a esa persona. Pero esa persona no está en fase terminal. Esa persona puede despertar en cualquier momento, puede despertar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 10 años, pero esa persona puede despertar en cualquier momento. Entonces, irán también a por esas personas, y esas personas tampoco están en fase terminal, no van a morir. ¿Y a por quién irán a por lo último? Pues a por las personas mayores, eso que nos ahorramos en pensiones, en medicamentos, en hospitalizaciones, en camas, etcétera. Nada, a freír espárragos la gente mayor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son brechas que han ido apareciendo, que van apareciendo. Claro, si aquí quitamos el dique, ¿qué ocurre? Se inunda todo. Entonces, esto es lo que ha pasado, que empiezan a aparecer brechas, el agua, los malos comportamientos de aquí se mezclan ya con los buenos comportamientos y esto es lo que tenemos, el relativismo moral. O sea, llegará un momento en que no habrá dique, se inundará todo, se mezclará el agua de aquí con la de aquí. Entonces, al desaparecer la ley natural, la ley moral, se mezclan los malos comportamientos con los buenos comportamientos y esto es lo que da lugar al relativismo moral. ¿De acuerdo? Por tanto, esas brechas que aparecen en el dique son poner en práctica una serie de comportamientos que
atentan contra la moral y la dignidad humanas. Y esta corrupción moral que se ha dado y se sigue dando durante años, ha dado lugar a la ley del péndulo. Aquí tenemos un péndulo, ¿de acuerdo? Entonces, el péndulo pues va de un lado a otro. Aquí tenemos buenos comportamientos y aquí comportamientos malos o malos comportamientos. Entonces, aquí, buenos comportamientos. La sociedad hace años pues no toleraba el aborto, ni el divorcio, ni la promiscuidad, ni nada de esto, ni aún menos la eutanasia. Entonces, por lo de la táctica de las 5 láminas de salami, que se ha ido relajando la moral, se han ido poniendo en práctica comportamientos que atentan contra la dignidad, que esas son las fisuras que aparecen, las resquebrajaduras en el dique. Entonces se ha ido filtrando el agua, los malos comportamientos se han ido filtrando con los buenos comportamientos. Acordaos lo del agua mala, el agua fuera del dique, los malos comportamientos, el agua que hay dentro del puerto son los buenos comportamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la corrupción moral el péndulo ha ido basculando y lo que la sociedad antes no toleraba, el aborto, el divorcio, la promiscuidad, la eutanasia, tal, por corrupción moral, por la táctica de las 5 láminas de salami, por la moral de situación, que se ha ido relajando la moral, la doctrina católica y los mandamientos, el péndulo ha basculado y ha pasado a una sociedad basada en el relativismo moral. La sociedad antes lo tenía claro, esto está bien, esto está mal, por corrupción moral durante años el péndulo ha basculado, lo que era el aborto antes un crimen, ahora es un derecho, ¿de acuerdo? La eutanasia, no sé qué, esto es un crimen, pues ahora es una opción. La sexualidad humana, no, dentro del matrimonio, no, ahora yo me voy barra libre. ¿De acuerdo? Hemos pasado de, por ejemplo, el aborto, un crimen a nivel social, a una opción de vida y que forma parte de la salud sexual reproductiva. Y esto, pues por corrupción moral, ha hecho bascular el péndulo, y esto es la ley del péndulo. ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir el relativismo moral? El dique. Que aparecen fisuras en el dique, reparar enseguida, porque si no el agua se sigue filtrando, y llegará un momento en que el agua destruirá el dique. Pues lo mismo, no hay que relajar para nada la moral, ni la doctrina, hay que cumplirla al 100%, la moral, la doctrina, la ley natural, los 10 mandamientos, sin relajar, sin hacer ningún tipo de excepción. Es la única forma de combatir el relativismo moral. Vamos a hablar ahora de las influencias que recibe una persona, y vamos a utilizar la teoría de los sistemas, y cogeremos como ejemplo a un estudiante. Imaginemos ahora un estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistema. ¿Qué son los microsistemas? Son todas aquellas personas o ambientes con los que, por ejemplo, un estudiante tiene acceso directo. Ponemos, en el caso de un estudiante, pues la familia o la casa y el instituto, por ejemplo, o el colegio, ¿vale? O si hace actividades extraescolares, pues inglés, fútbol, etcétera. Los microsistemas, personas y ambientes con los que un estudiante, en este caso, lo ponemos como ejemplo, tiene acceso directo. La familia y el instituto o el colegio, ¿vale? Mesosistema son todos aquellos nexos, aquellas relaciones o uniones que hay entre un microsistema y otro. En el caso de un estudiante, por ejemplo, cuando los padres vienen a hablar con nosotros, con los profesores, al instituto, ¿vale? Tenemos en el caso de un estudiante, pues el microsistema familia y el microsistema instituto, pues cuando los padres vienen a hablar con nosotros, pues eso es un mesosistema, las relaciones que hay entre un microsistema u otro y otro, ¿de acuerdo? En el caso de un estudiante, pues eso, cuando los padres vienen al instituto a hablar con los profesores, con nosotros, con los profes, pues hay una relación entre el microsistema familia y el microsistema instituto, ¿de acuerdo? Exosistema, son todos aquellos sistemas en los que yo no tengo un acceso directo, pero de alguna manera recibo la onda expansiva. Es como cuando explota una bomba a no sé cuánta distancia y recibo la onda expansiva. Por ejemplo, en el caso del estudiante, el padre ha tenido un mal día en el trabajo, llega a casa y lo paga con el niño. La mamá también ha tenido un mal día en el trabajo, llega a casa y lo paga con el niño. El microsistema trabajo de los padres no es un microsistema que forme parte de un estudiante, ¿de acuerdo? Mientras el estudiante está estudiando, sus padres están trabajando, por tanto, el trabajo de los padres no es un microsistema del estudiante, pero de alguna manera el estudiante recibe la onda expansiva. Eso es un exosistema. Y después el macrosistema, pues es
la economía, las tradiciones, la sociedad, las normas, etcétera, y que cuando hay un cambio en el macrosistema afecta a todos los sistemas. En el caso de los estudiantes, cuando hay, por ejemplo, un cambio de ley educativa que afecta a todos los sistemas, pues eso afecta directamente al estudiante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de este documento que he mencionado al principio, la carta que publicó Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, que en paz descanse, que falleció el 31 de diciembre del año 2022, y que publicó un poco antes de la Semana Santa del año 2019. Y aquí da las dos causas por las que, o a partir de las cuales, se han dado abusos sexuales dentro de la Iglesia y por qué el relativismo moral se ha filtrado o se filtró hace años en la Iglesia, ¿de acuerdo? Y él da dos causas, y ahora después vamos a poner un ejemplo para que lo podáis entender bien. Primera causa, la Revolución de París del año de 1968, que aquí se dieron por buenos comportamientos sexuales malos, por ejemplo, el abuso de menores o la zoofilia, abusar sexualmente de animales. Entonces, la Revolución de París del 68, de 1968, es una de las causas a partir de las cuales se filtró o penetró el relativismo moral en la Iglesia. O sea, sería una desinhibición sexual, que cualquier comportamiento sexual es bueno, incluyendo la zoofilia o el abuso de menores. Aquí tenemos una de las causas. Segunda causa, el Concilio Vaticano II, que fue el último concilio que celebró la Iglesia y que fue del año 1962 a 1965, y ahora vamos a explicar esto a través de un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Vaticano II ha pretendido, fijaos, desde el año 1965 hasta la actualidad, hasta el año 2023, ha pretendido hacer una teología moral sin la ley natural. Y ahora vamos a poner un ejemplo para que veáis lo negligente de esta decisión de hacer una teología moral sin lo básico que es la ley natural. Y ahora vamos a poner como ejemplo un avioncito, así que vamos a dibujar en la pizarra. Bueno, para explicar la decisión errónea que se tomó a partir del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, vamos a poner un ejemplo aeronáutico. Aquí tenemos un avión, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un aeropuerto. Este avión, los aviones funcionan con queroseno, que es el combustible, ¿de acuerdo? Imaginaos que este avión, pues es lo último de lo último, es un avión muy moderno, muy rápido, con todos los cachivaches tecnológicos novedosos, ¿vale? Pero todo avión, por muy moderno que sea, necesita un aeropuerto para despegar, pero también para aterrizar, ¿de acuerdo? Por muy moderno que sea el avión, si antes de que se le acabe el combustible no encuentra un aeropuerto, ¿qué pasará con el avión? Que se estrellará. Todo lo moderno que quieras. Pero si el avión, antes de que se le acabe el combustible, no encuentra un aeropuerto, malo, se estrella. Tortazo asegurado. Imaginaos ahora que este avión es la doctrina católica. Es la doctrina, ¿de acuerdo? Y que el aeropuerto es la ley natural. Todo aeropuerto, incluso el más sencillo, tiene una torre de control, unas personas que trabajan en el aeropuerto y una pista de aterrizaje y de despegue. Incluso el aeropuerto más sencillo, más humilde, tiene lo básico: una torre de control, unas personas que trabajan ahí y luego una pista de aterrizaje y despegue. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, imaginaos ahora que el avión es la doctrina católica y que el aeropuerto es la ley natural. ¿Qué es lo que se hizo a partir del Vaticano II? Esto que voy a hacer ahora. ¿Veis el aeropuerto? Voilà. Así. Ya no hay aeropuerto. ¿Lo veis? Ese avión ha despegado, pero hemos quitado los aeropuertos. Hay que ser muy tonto
para que un avión despegue de un aeropuerto, y cuando el avión está en el aire, desmontamos todos los aeropuertos. Ya no hay aeropuerto. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que este avión, en cuanto se le acaba el combustible, como hemos quitado todos los aeropuertos, lo hemos quitado, pues siniestro. Esto es lo que ha pasado. Que se intenta hacer una doctrina sin la ley natural, ¿vale? Sin lo básico. ¿Cómo vas a hacer aeronáutica? ¿Cómo vas a entender la aeronáutica, los aviones, sin aeropuertos? ¿Cómo vas a entender la doctrina católica sin la ley natural? Pues esto es lo que se hizo a partir del Vaticano II. Se intenta hacer una doctrina sin la ley natural, sin lo básico, sin hacer el bien y evitar el mal. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que al eliminar la ley natural y otras cosas de la moral tradicional, eso influyó negativamente en los planes de estudios de las universidades o facultades de teología. Eso hizo que, desde hace años, los sacerdotes, cuando se estaban formando en las facultades de teología, en las universidades, como se eliminó la ley natural y otras cosas, se eliminó lo básico, lo que se venía enseñando hasta el Concilio Vaticano II, que era fundamental para que después los futuros sacerdotes hicieran bien su labor pastoral, todo eso desapareció. Y eso trastocó, alteró negativamente los planes universitarios de teología. Se trastocó la carrera de teología, los sacerdotes han salido menos preparados, y eso es lo que ha hecho que el relativismo moral, la moral de situación y los abusos sexuales se hayan dado y se sigan dando dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque al eliminar la ley natural, al eliminar lo que se enseñó hasta el Concilio Vaticano II en 1962-1965, que era primordial, todo eso era fundamental para que después los seminaristas, los que estudiaban en las facultades de teología, recibieran una buena instrucción durante la carrera universitaria, para que después hicieran bien su labor pastoral o misionera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el nivel de exigencia en la carrera de teología ha sido cada vez menor, y eso ha hecho que los sacerdotes después hayan salido menos preparados intelectualmente, y eso ha provocado toda esta crisis moral dentro de la Iglesia, y esto, una de las consecuencias son los abusos sexuales dentro de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, ya para ir acabando, no solo este tutorial o la tercera parte del tema 5, sino el tema 5. ¿Cuáles son las soluciones o conclusiones? Bien, a nivel europeo sería recuperar la tradición judeocristiana, los valores judeocristianos, que son los cimientos de la civilización occidental. Y a nivel de Iglesia sería recuperar la moral que se base en la ley natural, en lo básico, ¿de acuerdo? Para que los planes de estudios mejoren en las universidades, en las facultades de teología, para que los estudiantes o los futuros sacerdotes salgan más preparados, y para que el día en que trabajen en las parroquias y atiendan a las personas, no relajen la moral, sino que hagan que los fieles cumplan la moral al 100%, que no haya ningún tipo de relajación. El problema que tenemos es que, aunque pongamos soluciones ya, el problema es tan grave, el relativismo moral, incluso dentro de la Iglesia, que empezaremos a ver resultados, o sea, brotes verdes, pasados unos años. ¿Por qué? Porque el problema se ha hecho tan grande, la bola de nieve es tan grande, que aunque ahora mismo, por ejemplo, empecemos a adoptar medidas contra este relativismo moral, el problema es tan grande y lleva tantos años que no veremos buenos resultados o brotes verdes hasta pasados unos años. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya no solo hemos terminado el tutorial y la tercera parte del tema 5, sino que hemos terminado el tema 5. Sé que es un tema denso, Encíclica Veritatis Splendor contra el relativismo moral, aunque también hemos utilizado al teólogo belga Michel Choyans, y ahora en esto último, su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, que en paz descanse. Ya en el siguiente tutorial explicaríamos el tema 6, misionología, el último tema de tercero de ESO, y con esto ya con ese próximo tutorial, el próximo tutorial que explicaríamos el tema 6, misionología, tercero de ESO, tercera evaluación, ya finalizaríamos el temario de tercero de ESO, y veremos, pues la misionología es un tema como más amable que este que hemos visto, el tema 5, es menos denso, y veremos
Bueno, hablaremos del cardenal Cisneros, que fue el confesor personal de la reina Isabel la Católica, el responsable de que llevemos los apellidos de nuestros padres, el que recuperó el rito hispano, que es la misa que solo se da durante el reino visigodo, que se estableció durante el reino visigodo, y el rito hispano es solo en España. También fue el confesor personal de la reina Isabel la Católica, Cisneros, fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares y también fue el que planeó la evangelización de América. Hablaremos también de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, cómo fundaron la Compañía de Jesús y cómo San Francisco Javier los jesuitas estuvieron evangelizando en Oriente, China, Ceilán, y cómo San Francisco Javier fue el primer europeo que llegó al Japón. Y por su parte, los franciscanos, de la mano de San Junípero Serra, español también, y de Mallorca, porque de Mallorca viene todo lo mejor: la ensaimada, la sobrasada, el tenista Rafa Nadal, San Junípero Serra y, por supuesto, un servidor. Cómo San Junípero Serra abandonó la comodidad de la universidad en Mallorca, en España, en las Islas Baleares, porque él quería ser misionero y se fue a evangelizar a América, y cómo él fue el fundador del estado de California. Y también veremos cómo la lengua española, entenderemos el porqué actualmente la lengua española es la segunda lengua del mundo por hablantes nativos, detrás del chino mandarín y muy por delante del inglés, y que sigue creciendo, ¿de acuerdo? Pues todo esto lo veremos en el tema 6, la misionología, que evangelizar es la principal tarea que tiene la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Y que lleva haciendo desde hace 2000 años. Así que hasta el próximo tutorial con el tema 6. Chao, chao.